la Comisión de Puntos Constitucionales. En el apartado de proposiciones se le concede el uso de la palabra a la senadora Lidia Guadalupe Merodio Reza a nombre propio y de los senadores Graciela Ortiz González, Patricio Martínez García, Javier Corral Jurado y Armando Ríos Peters para presentar punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a ordenar el cese de funciones y cierre definitivo de la garita aduanera Puerto de Janos en el estado de Chihuahua. En el uso de la palabra. Con su venia, señor presidente. Hago uso de la tribuna en nombre propio de los senadores Graciela Ortiz González, Patricio Martínez García, Javier Corral Jurado y Armando Ríos Peters. Suscribimos el presente documento convencidos de que la representación que ostentamos debe, entre otras cosas, atender las necesidades a través de las demandas ciudadanas. El caso que hoy nos ocupa está relacionado con una queja ciudadana que habitantes y presidentes municipales del estado de Chihuahua, representantes de asociaciones civiles, ejidales, empresariales y cámaras de la industria y comercio, en acuerdo aprobados por sus respectivos organismos, han hecho llegar a las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluso han dirigido a la misma al presidente de la República, pidiendo el cese de las funciones operativas y cierre definitivo de la garita de Janos, sin tener hasta hoy respuesta favorable a su solicitud. Es importante destacar que en dichos documentos los solicitantes argumentan fundamentalmente dos cuestiones que esta Asamblea no debe soslayar y por lo tanto atender de inmediato, para que el gobierno federal en su momento tome las acciones necesarias y suficientes que pongan de llano una solución al conflicto suscitado en la garita de Janos. Nos referimos a la corrupción que se genera en dicha garita, limitando el tránsito regular de vehículos de transporte, carga de mercancías y productos, hecho que frenan las actividades comerciales de la zona, y por otro lado, a los viajantes que cruzan por ella, causándoles un malestar que trunca las actividades turísticas. Como consecuencia de lo anterior, el desarrollo económico de la zona se ve considerablemente afectado. Si bien el punto de revisión en Janos puede existir, arguyendo cuestiones de seguridad nacional, o para justificar un adecuado tráfico de mercancías lícitas entre México y los Estados Unidos de América, el asunto no debe verse meramente como un punto de vista económico mercantilista, pues bajo un enfoque de derechos humanos, aunque México tenga el derecho soberano de decidir quién puede acceder a su territorio y permanecer en él, también lo es el hecho de que, como lo apunta el informe A-60-871 del Secretario General de la ONU sobre Migración Internacional y Desarrollo, para aprovechar al máximo los beneficios del tráfico de personas, es preciso que se respeten los derechos de quienes transitan por este país, de tal suerte que México está obligado a proteger los derechos fundamentales de todas las personas en su territorio y deben tomar medidas efectivas para defender a los migrantes y a cualquier persona que transite por esa zona, frente a cualquier tipo de violaciones o abuso de los derechos humanos por parte de las autoridades. Inclusive, tiene que combatir todas las formas de discriminación y racismo. Las razones expresadas por los proponentes son fundamentalmente que la garita de Janos, Chihuahua, ha rebasado los efectos para los cuales fue creada, ya que una gran cantidad de viajeros provenientes del vecino Estados Unidos transitan por ahí y son afectados por ella. Por otra parte, dado que el puerto de Janos está situado a 150 kilómetros de la frontera, existe entonces una operación irregular, en virtud de que el artículo 140 de la Ley Aduanera refiere que las garitas y puntos de revisión que establecen la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberán situarse cerca de los límites de la franja o región fronteriza, para que los pasajeros y las mercancías procedentes de dichas zonas puedan introducirse al resto del territorio nacional. En este sentido, el artículo 136 de la ley citada establece que por franja fronteriza se entiende el territorio comprendido entre la línea divisoria internacional y la línea paralela ubicada a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país. Razones todas que en su conjunto se muestran como un elemento fundamental
que debemos exigir sea atendido directamente por la autoridad administrativa superior y como medida precautoria ordene el cese de las funciones operativas de manera inmediata y solo si existiesen causas justificadas para su instalación, sí y solo sí entonces se proceda con toda regulación jurídica a su instalación en el lugar adecuado y de acuerdo con la ley, respetando en todo momento los límites que ella obliga. En tal sentido y en atención expresa de nuestro mandato como senadores de la República y haciendo propio un reclamo de un sector importante de la población representada y afectada en sus intereses, sometemos a esta consideración de esta honorable Asamblea y con la finalidad de atender su petición la siguiente proposición con punto de acuerdo. Acuerdo. Primero, el Senado de la República y el Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, se gire la instrucción necesaria a fin de que sea retirada y cesada en forma definitiva e irrevocable la garita aduanera conocida como Puerto de Janos, correspondiente a la aduana de Puerto Palomas, municipio de Ascensión, Chihuahua, que está en la carretera federal número 10 en el tramo de del Nuevo Casas Grandes, Janos. Asimismo, se lleve a cabo la investigación suficiente a fin de procurar el deslinde de responsabilidades y, en su caso, las sanciones que haya lugar por los casos de corrupción denunciados. Segundo, se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a realizar una investigación de los casos de corrupción y extorsión denunciados, en tal caso que sean resueltos conforme a derecho. Pido, señor presidente, se incluya íntegro el texto en el diario de los debates. Es cuanto. Gracias, senadora Lidia Guadalupe Merodio Reza. Desde luego pido a la Secretaría se incluya de manera íntegra la proposición con punto de acuerdo que ha presentado la senadora Lidia Guadalupe. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.